atención, todavía el día de ayer, muy buenos días, tengan todos. El día de ayer son muchas las tareas que ahorita estamos tratando de atender al mismo tiempo. Les decía que venía en modo de avión y ahorita me distraje. Voy a empezar al revés de como siempre presento un evento, porque luego al final, la verdad, por enfocarme en el evento, en las personalidades que lo van a desarrollar en el tema, olvido de agradecer lo que es sustancial para la universidad y es la colaboración en el. ¿Sí? Eso es muy importante en la universidad. Reconozco, pido disculpas, que de repente no hago mención de las instituciones hermanas que fortalecen esta gran tarea, ¿no? Agradecer a la directora de la prepa, a Susana, que siempre nos acompañas en tantas tareas, Susana. Muy agradecido siempre por tu colaboración y por la institución que representas, esta preparatoria regional. ¿Sí? A César Omar, el director de la Fundación Universidad de Guadalajara, que incansablemente en cantidad de tareas está siempre colaborando con este centro universitario de la costa. Muchas gracias por tu acompañamiento, César, siempre tu apoyo, ¿sí? Y yo agradecido además por la gran amistad que nos une, ¿no? Y a todo este equipo del Centro Universitario de la Costa, sus distintas áreas, las coordinaciones, las secretarías, divisiones, departamentos, ¿sí? Que todos los días están haciendo una gran labor por sostener en colectivo esta gran institución que es el Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara, la comunidad estudiantil. Acabamos de inaugurar un evento maravilloso de murales, ¿sí? Y a los profesores también de las distintas áreas y que veo que aquí están presentes, no solamente de una división, sino a todos. A todos ustedes mis agradecimientos por esta gran labor que hacen. Bueno, hoy nos une un tema muy importante en el marco de la Cátedra del Futuro, ¿sí? Donde nuestro amigo César Omar también ahí tiene una labor muy importante. Y tenemos un invitado pues, de lujo, ¿no? Al doctor Enrique Cabrera, sobre un tema que le compartía ahorita a la maestra Susana, muy importante. Y no solamente le comentaba, le presumía que en este centro hemos diseñado y está ahorita en las comisiones del Consejo General Universitario un instituto para el desarrollo de Occidente, y en donde todas las unidades de investigación de este centro se han unido para fortalecer las labores que ahí se hacen. ¿Y por qué lo comento? Lo dejé incluso como uno de los grandes pendientes que tiene este centro universitario para la siguiente administración, porque ya nos vamos en unas semanas, ¿sí? Además de otros temas muy relevantes. El comentario que yo le hacía a nuestro rector, la oportunidad que me dio de participar en el Consejo de Rectores, y a nuestra rectora electa que ya nos acompaña para empaparse de todos estos temas de gran compromiso, era precisamente el instituto como un puente muy importante entre la universidad y la sociedad, y en donde el valor de esa relación es el conocimiento. Incluso me atreví a definir como una gerencia que administre el conocimiento para solucionar, ¿sí? O dar propuestas que pueden convertirse incluso en políticas públicas, son distintos instrumentos que den solución a los grandes retos que tenemos en la sociedad, al interior de la universidad, claro, pero también afuera de la sociedad, ¿sí? Entonces, ese instituto lo que pretende en mucho es conectar no solamente la generación del conocimiento, sino la utilidad del conocimiento a la solución de estos grandes retos. Así que hay una gran coincidencia con lo que yo creo que vamos a escuchar el día de hoy, y felicito de antemano también este gran tema que en oportunidad vamos a escuchar, ¿sí? Les doy la bienvenida a todas y todos ustedes. Muchas gracias.
Hola, muy buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Omar Aviles, soy director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. El CED es un centro de investigación que, como seguramente muchos de ustedes saben, fue constituido, como casi toda la red, hace 30 años. De hecho, se constituyó en 1993, siendo entonces rector general de nuestra universidad el licenciado Raúl Padilla López, al emprender ese gran anhelo de convertir a la Universidad de Guadalajara en una red universitaria para todo Jalisco. Y desde entonces el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, que yo me honro en dirigir el día de hoy, se ha convertido en un centro de investigación con una especialidad en prospectiva estratégica. Esto es, en visualizar el futuro, pronosticar cuáles van a ser las condiciones que nos deparan en los próximos años, las próximas décadas, pero no solo quedarnos en eso, no solo quedarnos de brazos cruzados esperando que llegue ese futuro inminente, sino también en proponer rutas de cambio, rutas para acceder a un futuro más deseable, a un mejor futuro para nuestra comunidad. Y de esta forma, uno de los productos más emblemáticos del CED ha sido un estudio que ya tiene desde 1999 realizándose periódicamente, que es Jalisco a Futuro, que es justo eso, un ejercicio de prospectiva estratégica. Y pues es muy curioso que en 1999, en el primer ejercicio de Jalisco a Futuro, una de las alarmas que ya se veían en el análisis que realizaron pues toda una generación de especialistas de la Universidad de Guadalajara y de otras instituciones, era precisamente el riesgo de una pandemia. El riesgo de una pandemia como la que llegó pues poco más de 20 años después. En el 2020, pues ya aquí todos sabemos cómo nos azotó, nos revolcó, nos puso de cabeza la pandemia, y en ese marco, una de las cuestiones que discutíamos en el CED es pues cómo en realidad no estamos tan preparados para el futuro, y muchas de las cosas que hacemos como sociedad, como institución educativa, pues si bien están pensadas para un mejor futuro, en realidad no siempre estamos tan preparados para eso. Y en buena medida, una de las reflexiones a las que llegábamos platicando con el licenciado Raúl Padilla, en unas charlas maravillosas que teníamos con él a menudo, era que pues había que reconocer que la universidad y las instituciones educativas, digo universidad como concepto abstracto, no como Universidad de Guadalajara, sino las universidades del mundo, vaya, a veces nos quedamos un poco cortos en esa incidencia, ¿no? A veces el paper se queda en la biblioteca o en la revista científica y no se convierte en política, no se convierte en acción pública. Y entonces, ¿cómo lograrlo? Es uno de los grandes retos que tienen las universidades hacia el futuro, es un reto que tiene la UDG y es un reto que sin duda todas y todos quienes laboramos en esta maravillosa institución tenemos que asumir con gran responsabilidad y también con gran entusiasmo. Y fue así como en el marco de esa pandemia en el 2020, pensamos junto con el licenciado Raúl Padilla, y ustedes lo he mencionado mucho porque ahora nuestra cátedra lleva su nombre, con él pensábamos cómo hacer para eso, para que la ciencia, la reflexión que se gesta en nuestra universidad llegue a las calles, llegue al público, que no se quede solo en las instituciones, sino que se convierta en realidad y en agente de cambio para las generaciones del futuro. Y con ese ánimo fue que creamos la Cátedra del Futuro, un espacio para la reflexión, para la filosofía, porque el conocimiento no es solo científico, también es filosófico, y hay que pensar y hay que imaginar para poder llegar a crear, a generar hipótesis, a teorizar y a cambiar nuestra realidad. Entonces es así que desde 2021, decía 2020, empezamos a charlar sobre estos temas. En 2021 logramos crear la Cátedra del Futuro, que se encuentra sectorizada en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que es donde se encuentra el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. Y desde entonces, fue hasta enero de 2022 que tuvimos la primera Cátedra del Futuro en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Y en ese momento tuvimos al mejor ponente que pudimos haber tenido, que es el doctor Enrique Cabrero Mendoza. El doctor Enrique Cabrero nos dirigió entonces una charla acerca de la sociedad del conocimiento y de cómo se está transformando la economía, el mundo, las instituciones
y por supuesto nuestras sociedades y cómo podemos estar mejor preparados para ese cambio inminente que viene y que a veces no nos detenemos a reflexionar porque claro, lo urgente siempre va por encima de lo importante. Y por eso, para mí es hoy un gran honor darle la bienvenida aquí al doctor Enrique Cabrero, porque desde aquel entonces veníamos con la intención de generar una charla aquí con ustedes, con la comunidad de académicas, académicos y comunidad directiva de este centro universitario, porque son muchas las ocasiones en las que hemos tenido charlas de café, discusiones de pasillo, pero queríamos empezar a tener también digamos, un intercambio un poco más articulado con especialistas de muy alto nivel, como lo es el doctor Enrique Cabrero Mendoza. Así que, pues para mí es un gran honor darle la bienvenida y yo sé que no vinieron a escucharme a mí, así que ya me voy a callar de una vez por todas. Solo antes de eso voy a permitirme leer una breve semblanza del doctor Cabrero, y es muy breve porque la verdad tiene una trayectoria muy amplia y muy brillante. El doctor Enrique Cabrero Mendoza es doctor en Ciencias de Gestión por la Escuela de Altos Estudios en Administración de Francia. Es maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y licenciado en Administración por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha sido profesor visitante en diversas instituciones académicas en Francia, en Gran Bretaña, en España, entre otras. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con la categoría de investigador emérito. Ha escrito y editado más de 30 libros y una centena de artículos. Los principales temas que han motivado su investigación se centran en políticas públicas, federalismo, ciudades y políticas de ciencia, tecnología e innovación. Y hay que mencionar también que Google Scholar clasificó su obra en 2023 como la más citada en administración pública en México y como el segundo autor más citado en Iberoamérica. Fue director general del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas AC, además fue profesor e investigador también del CIDE, y nada menos fue también director general del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente tenemos la gran fortuna de que, yo digo en tono de broma, que juega de local. El doctor ahora es parte de nuestra comunidad académica de la Universidad de Guadalajara, es director del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno del CUSEA y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su obra más reciente es México frente a la sociedad del conocimiento, la difícil transición, que publicó Siglo XXI Editores. Entonces, como pueden ver ustedes, tenemos a un gran especialista, a un científico de una talla pues muy relevante, y la verdad es para nosotros, para la Cátedra del Futuro, que lleva el nombre desde que nos falta, el licenciado Raúl Padilla López lleva su nombre en su honor, y pues me complace muchísimo, doctor Cabrero, contar con su amistad, que nos haya hecho el favor de aceptarnos la invitación y de darle la bienvenida a la Cátedra del Futuro con esta maravillosa comunidad de la costa. Pues muy buenos días, tardes, todavía no son días. Pues un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, señor rector, por esta invitación. Encantado de conocer el centro universitario. Ya me habían dicho que era muy bonito, pero realmente es fantástico. Muchas gracias, Omar, por la invitación. Y bueno, como ya se dieron cuenta, Omar y yo tenemos una amistad cercana, por eso digo tantas cosas invencidas de mí, pero te lo agradezco mucho. Y un saludo a todos los colegas de aquí, a quienes he conocido, y a todos los presentes. Pues miren, yo quisiera compartir con ustedes una reflexión. Yo creo que es importante que mantengamos como una visión de largo aliento, sobre todo en un mundo tan convulsionado como el que nos está tocando vivir. Y que además en México estamos pues atrapados por coyunturas muy inmediatas, ¿no? Eso ha pasado en general en América Latina. Tenemos visión de muy corto plazo. Pero en México particularmente, bueno, pues difícilmente pensamos más allá de 6 años.
y luego de pronto pensamos en todas las mañanas, ¿verdad? Y entonces, pues entramos en crisis o entramos en parálisis por las cosas que suceden día con día. Sin embargo, lo que yo voy a tratar de compartir con ustedes, pues es una reflexión de más largo aliento para ver si ubicamos nuestra problemática actual dentro de esas grandes tendencias y que entonces, bueno, pues seamos también nosotros capaces de irlo pensando en esos términos, ¿no? Voy a tratar de irme a buen ritmo, pero por supuesto siéntanse con toda la confianza, ya sea durante o si no al final, de hacer todos los comentarios que consideren. Bueno, son 3 puntos en torno a los cuales quiero conversar con ustedes. Primero, que tratemos de poner un poco más de claridad qué es esto que se habla de la sociedad, la economía basadas en el conocimiento. Posteriormente, bueno, ese contexto, qué cambios implica para las instituciones universitarias y que de ahí, pues, derivemos esta reflexión con algunos pincelazos, digamos, sobre las acciones inmediatas que habría que ir tomando. No está tan claro, entonces tampoco hay estrategias tan claras, pero pues yo creo que sí hay algunas ideas en torno a las cuales podemos trabajar. Todavía no entiendo hacia atrás. Lo pongo para allá, ¿no? Ahí está. Bueno, empezando con una reflexión de alguien que ha tenido mucho éxito en sus libros, un pensador, un historiador, filósofo, que es Yuval Noah Harari, que bueno, sus libros se han vendido mucho recientemente, también alguien criticado, es normal. Pero bueno, él nos dice, la investigación científica y los desarrollos tecnológicos se mueven a una velocidad mucho más rápido de lo que la mayoría de nosotros puede entender. Yo quiero empezar con esto porque lo primero que les pido es que introduzcamos en nuestra mente el concepto de velocidad, el aceleramiento del cambio que estamos viviendo, sí es idéntico. No el cambio en sí, pero sí la velocidad del mismo. Arriba, ya, perdón. Bueno, o sea, yo hablo de tecnología, pero soy un... eso me hace mucha burla de eso, y en realidad lo que pasa es que, a diferencia de otros momentos, no es una época de muchos cambios. Más bien, estamos asistiendo a un cambio de época. Está moviendo todas las variables, todos los ritmos del desarrollo, también de los riesgos, de las fracturas y de la necesidad de tener estrategias mucho más claras. Miren, esto no lo voy a ver en tanto detalle. Esto está escrito y les voy a dar las referencias a quienes les interese. Pero digamos, si hacemos un recorrido rápido del siglo XIX, del siglo XX hasta la actualidad, pues vemos que hay diferencias muy claras, ¿no? Primero, todo lo que fue, digamos, previo, estamos hablando realmente del siglo XVIII, la sociedad preindustrial, que empezó con la primera revolución industrial en Inglaterra, ya por ahí desde el siglo XVIII. Pero bueno, todavía son economías muy basadas en la agricultura, una población rural, donde la ciencia es algo que hacen unos cuantos tipos en algunos laboratorios extraños, en algunos espacios, pero que está totalmente, digamos, desligado de la vida de todos los días. Estamos en esquemas de autoridad muy tradicional, muy vertical, tanto en los gobiernos como en las instituciones, como en la familia misma,
y donde hay creencias religiosas o ideológicas más o menos estables, siempre con debate, ambos ámbitos, pero más o menos estables. Sin embargo, bueno, en la medida que se va consolidando la sociedad industrial, esta sociedad, esta economía, pues articuladas a partir de la producción industrial de bienes y servicios, que es lo que acelera mucho el desarrollo de la humanidad, pues entonces las economías van cambiando su fisonomía, pasan de ser economías agrícolas a ser economías industriales, obviamente, pero entonces también sucede que la población se va concentrando en las ciudades, es toda esta migración del campo a la ciudad, de la que tanto se ha escrito, y pues la ciencia empieza a tener más presencia, ¿sí? Más respeto, pero todavía son hechos que son como fuera de la dinámica de todos los días, aunque se le da mucho más importancia que antes. Y del lado político, bueno, pues las sociedades empiezan a organizar cada vez más intensamente durante la sociedad industrial en democracias liberales, representativas, algunos países más rápido que otros. Y bueno, también es cierto que las creencias religiosas e ideológicas entran en procesos de mayor turbulencia, ¿no? No se trata de profundizar en eso, simplemente de verlo pues, como un hecho que está bastante estudiado y bastante registrado. Sin embargo, bueno, digamos en las últimas décadas del siglo XX, claramente en estas casi 3 décadas del siglo XXI, pues esto se va también transformando. De hecho, países como México, que luchamos durante muchos años, durante muchas décadas, por convertirnos en una economía industrializada, en un país industrializado, que lo logramos plenamente. Hoy tenemos una capacidad de producción industrial, de exportación, en fin, que es muy reconocida. Pero bueno, la verdad es que llegamos tarde. Nos convertimos en un país industrializado cuando ya los elementos de la industrialización o el tipo, las variables claves del desarrollo ya no están en la industrialización, sino que están en procesos mucho más asociados a la capacidad de generación de conocimiento e innovación de los países, de las economías, de las sociedades. Entonces, esto es lo que varios autores han bautizado como la sociedad del conocimiento, ¿no? Economías basadas en esto, población muy concentrada en grandes metrópolis, digamos, no solo ciudades grandes, sino incluso territorios urbanos muy grandes, ¿sí? No sé si algunos de ustedes han tenido la posibilidad, hay en varios lugares del mundo, pero hace unos años que tuve la posibilidad de estar en Japón. Es impresionante como uno en Tokio se sube a un auto o a un tren, 2 horas de trayecto y nunca sale uno de la ciudad, ¿no? Toda la franja de Osaka hasta Tokio es impresionante. Entonces uno dice, yo ya no estoy en una ciudad, estoy realmente en un territorio urbano, ¿no? El valor de la ciencia ahora sí se convierte en estrategia. Y esa es una parte esencial, ¿no? El conocimiento científico deja de ser un conocimiento paralelo, digamos, colateral al desarrollo de la sociedad y de la economía, sino que se convierte en el elemento fundamental de esto. Y ese es el gran cambio que no habíamos visto en otro momento del desarrollo de la humanidad. Los esquemas cambian mucho a una gobernanza mucho más participativa, horizontal. Eso pega no solo en los gobiernos, pega también en las sociedades, en la familia, en las universidades, ¿verdad? Esta tendencia a romper las estructuras verticales del gobierno. Hay una franca crisis del pensamiento religioso, del pensamiento ideológico, y aunque
porque seguimos hablando mucho de derechas, de izquierdas, cada vez hay más autores que nos dicen, pues esa clasificación ya no nos sirve, ¿sí? Porque hay izquierdas que se juntan con las derechas en procesos electorales, ya el valor de lo que decían de la izquierda y la derecha ya no es anteriormente, y evidencias hay, ¿no? Por ejemplo, en las últimas elecciones en Francia, una buena parte de los votos que tuvo la derecha extrema fueron todos los movimientos de izquierda extrema de Francia, ¿no? Entonces, pues sí, ya es mucho más confuso hablar de activismo ideológico. Surgimiento de asociaciones de creencias muy diversas, ¿verdad? Desde las minorías, desde los temas militares, desde los temas territoriales, de género, en fin, se diversifica mucho la configuración de las sociedades y a la vez, paradójicamente, siendo esto lo que llamamos la sociedad del conocimiento, es decir, la prevalencia del conocimiento científico como lo más importante, al mismo tiempo surge una fuerte corriente de argumentos anticientíficos, ¿no? Que es todo esto que oímos de los negacionistas, de la posverdad, de que no es cierto que el clima está cambiando, de que la Tierra es plana y todas estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, lo que queda muy claro es que la complejidad se ha disparado en todo. Todos los procesos de organización social, de manejo de instituciones, de manejo de empresas, de manejo de gobiernos, se hacen mucho más complejos que antes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tienen más variables y que además de ser más variables son más impredecibles todas estas variables que se están moviendo de una manera poco capaz de hacer planes rígidos para entenderlas en su desarrollo. Bueno, entonces esta sociedad del conocimiento muy rápido pues se bautiza así por ahí de los años 60 por Peter Drucker, luego vienen otros conjunto de autores, de pensadores, luego aparece Manuel Castells, un colega catalán que habla de la sociedad de la información, pero en realidad es otra forma de referirse al mismo proceso. Y luego el premio Nobel de Economía, Stiglitz y un colega de él, Greenwald, hablan de la sociedad del aprendizaje. En realidad estamos hablando del mismo proceso, es decir, del proceso en el que el momento histórico en que la información y el conocimiento y el aprendizaje son los ejes que estructuran la vida. Ya no es un aspecto complementario, paralelo, sino que entran a ser la esencia del desarrollo de la humanidad. Y el conocimiento científico y tecnológico, por lo tanto, incide en sectores indistintamente en los gobiernos, en las empresas, en la sociedad, en todo tipo de es, digamos, la nueva palanca de avance del desarrollo. Para tratar de hacer una síntesis, ¿qué caracteriza entonces esta sociedad? Pues que penetra el conocimiento en todas las esferas, que la ciencia emerge como una fuerza productiva. La primera vez en la historia de la humanidad donde la ciencia genera valor, genera riqueza. Y entonces eso hace que surge esta idea de la economía del conocimiento. Luego, también otra característica de esto es que el análisis de los problemas, y eso nos afecta mucho a las universidades, a nosotros, profesores, investigadores, resulta que ya no podemos encontrar las respuestas en una disciplina, porque la complejidad, como decía, se caracteriza porque hay elementos muy dispersos. Entonces ya no hay una disciplina que pueda atrapar a todos estos elementos para explicar un fenómeno, para explicar un
que hay que tener un enfoque transdisciplinario, multidisciplinario, para todo el análisis de cualquier tipo de situación. Y además esta característica también, donde el conocimiento ya no solo se genera en las universidades, y eso también es muy importante para la reflexión que nos ocupa, porque resulta de que las empresas generan conocimiento, resulta de que la sociedad misma se organiza y genera conocimiento, de que entonces por eso se habla de una producción policéntrica, es decir, se diversifican las fuentes de generación de conocimiento, lo cual es bueno, porque se genera más conocimiento, pero es complicado porque ya no hay instituciones que regulen y controlen, entre comillas, esa generación de conocimiento. Entonces, hay un proceso de permanente verificación, ¿no? Leemos una nota, un tweet, o vemos un documental, y nos quedamos con dudas que luego tenemos que ir a corroborar en otro lugar a ver si los científicos, otros científicos están de acuerdo o no. Entonces hay una permanente discusión sobre el conocimiento. Bueno, Daniel Innerarity, que es un filósofo político del País Vasco, que ha estado, por cierto, al menos en 2 ediciones de la Feria Internacional del Libro, nos dice, bueno, la sociedad del conocimiento encierra más posibilidades de libertad personal que todas las formas sociales. Esto es totalmente cierto, esto nos lo dice desde su libro La democracia del conocimiento, pero también esto genera nuevos riesgos, ¿no? Porque sobreindividualiza, digamos, el comportamiento de las sociedades. Y las instituciones también van siendo menos capaces de regular esos procesos. Resumen, el conocimiento científico incide en todos los sectores. Por otra parte, horizontaliza y distribuye de una forma más abierta el mismo. Y entonces, bueno, pues esto va generando nuevos mecanismos de funcionamiento de la sociedad y de las instituciones. Es importante porque el siglo XIX, que fue el siglo de los imperios, pues lo que generaba el poder en ese equilibrio del mundo era la fuerza militar de esos imperios, ¿no? En el siglo XX, en plena industrialización, pues en realidad lo que generó más bien el poder fue la capacidad de producción de bienes y servicios, la riqueza económica, ¿sí? Que claro, algunos países tenían las dos, la militar y la económica, generalmente los más poderosos así funcionaban, pero ya el centro del poder estaba en la capacidad industrial. Y resulta que ahora el centro del poder está en la capacidad de generar conocimiento. Esto es otra vez una novedad, pero además es una oportunidad para países como México y otros muchos, los llamados países emergentes, que antes difícilmente podían pensar en avanzar muy rápido por que los procesos de industrialización requerían una duración de muchas décadas. Pero resulta que la economía del conocimiento es diferente y las nuevas tecnologías ayudan a que países que tradicionalmente no eran líderes, de pronto, si se organizan bien, pueden avanzar muy rápido. Vamos a ver algo de eso. También hay riesgos, claro. Noah Harari habla de un riesgo y lo califica de una forma muy fuerte, porque dice, el problema de la sociedad del conocimiento es que va a haber países que no solo estén en condiciones de menor desarrollo,
sino que ya no van a encajar en las cadenas de desarrollo del mundo y se van a ir convirtiendo en sociedades o países irrelevantes. Esto, pues, evidentemente, yo creo que es el mayor riesgo del momento histórico que estamos viviendo. Porque en la sociedad industrial, aún los países con menor nivel de desarrollo encontraban algún nicho de exportación de productos agrícolas o de mano de obra barata. México se dedicó a eso durante muchos años, pero ahora resulta que esa mano de obra barata pues está siendo sustituida por los procesos de automatización, de robotización de las plantas. Entonces pues ya tener mano de obra barata ya no es una manera de sobrevivir, sino que se va quedando realmente en algunos países al margen de lo que está pasando en el mundo. Y al mismo tiempo que la ciencia goza de ese enorme reconocimiento, pues empiezan estos procesos de negacionismo, desconfianza, que también Minerarity dice es una especie de sociedad del desconocimiento que está surgiendo al interior de la sociedad del conocimiento, como la paradoja que mencionábamos hace un momento. Ya casi. Bueno, y entonces, tres frases que yo creo que resumen bien. Dice José María Corbí, que es un filósofo catalán, son sociedades de innovación y cambio a ritmo progresivamente acelerado. Eso es lo que hace difícil ya con este momento histórico. Minerarity nos dice es un proceso de aprendizaje continuo de la sociedad, pero si no tenemos todos los mecanismos que faciliten ese aprendizaje continuo de la sociedad, se estancan las sociedades, a diferencia de antes que podían sobrevivir aun cuando no tuvieran esos procesos de aprendizaje continuo. Y también lo que decimos dos colegas y un servidor en un libro que se cita, que ya se mencionó y que voy a mencionar más tarde. Pues bueno, en realidad es un escenario que las capacidades de innovación en empresas, gobiernos y en el entorno social son determinantes, porque el conocimiento se traduce en procesos de innovación. Ahora, ¿qué evidencia hay? Porque cualquiera de ustedes con toda razón me puede decir, oiga, profe, pero bájele, ¿no? No es para tanto. Pero no, hay evidencia contundente. La línea de abajo, este es el caso de Finlandia, la línea de abajo habla de cómo hubo momentos de incremento sostenido del gobierno finlandés por invertir en ciencia, tecnología e innovación, creyendo que sí hay una economía del conocimiento. ¿Qué pasó al hacer eso? Se dispararon el PIB per cápita de una forma extraordinaria. O sea, Finlandia era un país, lo digo con todo respeto porque ellos así se definen, que hace poco más de 30 años era un país de leñadores y de pastores, a diferencia de otros países nórdicos que tenían ya un nivel de industrialización y desarrollo. Finlandia es un país que casi brincó de lo rural a la sociedad del conocimiento de golpe, ¿no? Se convirtió en una potencia en producción de sistemas de telefonía celular y otras muchas, y actualmente, bueno, es reconocido como el sistema educativo de más calidad y más innovador del mundo, en fin, ¿sí? Pero fue, digamos, una decisión sostenida de ir invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación. Irlanda, todavía con un menor esfuerzo de inversión, también disparó mucho su PIB per cápita. Claro, Irlanda le ayudó que estaba en un contexto mucho más arropado en Europa, con el resto del Reino Unido y con otros países del sur de Europa, y hoy es considerado uno de los espacios de innovación más interesantes y
Porque sí, efectivamente, Corea del Sur hace 40 tantos años, todos sus indicadores de productividad, de PIB per cápita, de ritmo de crecimiento, de industrialización, estaban significativamente por abajo de México. Y resulta que hace 40 y tantos años, Corea dice, pues yo voy a invertir en serio en investigación, desarrollo, ciencia, tecnología, mientras México no tuvo una inversión para nada tan fuerte. Hoy en día Corea invierte su inversión en ciencia y tecnología con relación al PIB es del 4%, y en México eso anda entre el 0.4%. Ahorita ya anda más abajo, está en el 0.3%, pero no. Entonces, sí, se dispararon, y hoy todas esas variables que decía, pues por eso están muy por arriba de México. Y eso pasó en 40 años. Cuando yo era joven, o sea, hace muchos años, le preguntábamos a los profesores del CIDE, que nos cuidaba la maestría, estamos hablando de los años, fines de los años 70, y le decíamos, a ver, ustedes díganos, ¿cuántos años requiere un país para subdesarrollado, para ser un país desarrollado? Estamos hablando de la economía industrial. Había grandes debates de los profesores, pero al final todos coincidían que eso era más o menos alrededor de 100 años, 120 años, para poder construir toda la infraestructura de industrialización que se requería. Y todavía nos decían al final, y esperamos que los más avanzados no avancen tanto, porque si no, no lo vamos a lograr en 120 años, ¿no? ¿Qué pasó? Pues el cambio tecnológico. Resulta que esos 120 años se convirtieron en 40 para un país que ni siquiera era considerado país emergente, que era hace 50 años, y de pronto hoy es una potencia, y tenemos celulares Samsung, y son Chia y todo lo demás. Entonces, ¿cómo explicamos esta dinámica de la economía del conocimiento? Y eso, sí. ¿No tiene comparativo con México? ¿Perdón? ¿No tiene el mismo comparativo con México? En gráfica no, pero Interesante. pues es que tendríamos que pasar unos Kleenex a todos. No, pero nosotros cuando estuvimos en CONACYT insistimos mucho en esta comparación justamente, y luego nos criticaban mucho por sus números de la. Tienes razón. A ver, ¿cuál es el mecanismo? ¿Sí? Pues resulta, del lado izquierdo está, digamos, el presupuesto público y la riqueza, digamos, de la economía de un país. Entonces, ¿qué hace ese país? Pues invierte en ciencia, invierte en laboratorios, invierte en científicos, invierte en equipamiento, invierte en universidades, para tener capacidad de generar conocimiento. Y esa capacidad se traduce en generar un valor para el conjunto de la sociedad, que es ese conocimiento, ¿sí? Conocimiento sobre enfermedades, conocimiento sobre resistencia en materiales, conocimiento sobre, en fin. Pero lo que México más o menos logró hacer desde la creación del CONACYT en 1970, casi hasta la actualidad, es esa parte, ¿sí? Algo de inversión, hay infraestructura, hay científicos, somos más de 30,000 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, en fin, se genera conocimiento, hay reconocimiento de lo que México hace en la ciencia, pero no hemos logrado entrar a una economía del conocimiento. ¿Por qué? Políticas públicas. Entre muchas cosas, pero sobre todo eso. Porque nos falta la parte de abajo. Resulta que ese conocimiento, si no logramos convertirlo en riqueza, entonces sigue siendo pues un financiamiento un poco por encimita que hace el gobierno, porque no tiene mucho y porque
no les interesa mucho a veces. Y luego entonces, pues eso no nos lleva muy lejos. Sí. Esto que dice la innovación me hace pensar mucho en esta idea de pública o muere, ¿no? En donde se evalúa más como la cantidad que la calidad de trabajo. Entonces, para el Sistema Nacional de Investigadores, de repente hay una crítica en ese sentido. Y de hecho, actualmente se está reformando lo que es secretaría, ¿no? Y me gustaría pues, saber qué opina usted, sobre todo como director con así, al respecto, ¿no? ¿Es una mejora? ¿Es un retroceso? Pues, si gustas, lo profundizamos en un momento, Claro. pero de entrada, digo que no, yo creo que no fue una buena idea hacer una secretaría. Cuando tuve el honor de ser invitado a dirigir CONACYT, el presidente Peña me decía que qué pensaba yo de convertirme en secretaría, porque mucha gente del mundo científico le decía que había que convertirme en secretaría, y yo le decía que no, me parecía que no era. ¿Por qué razones? Uno, el aparato administrativo cuesta más si eres secretaría que si eres. Segundo, este tipo de políticas públicas, mientras más independientes de la política estén, mejor. Y el CONACYT, como era un organismo no sectorizado, pues realmente no había quien estuviera políticamente controlando el CONACYT. Ahora es parte del gabinete, ahora sí, porque es natural. Y al rato se le va a antojar a un político ser secretario de Ciencia y Tecnología, cosa que antes no se les ocurría ser director de CONACYT. Entonces, y además, cuando eres secretaria, estás en una normatividad de lo que se llama la Ley Orgánica de la Administración Pública centralizada, que es mucho más rígida que la de la Administración Pública paraestatal o no centralizada, porque ahí tienes mucho más flexibilidad de operación. Entonces, creo yo que por esas razones no fue buena, pero bueno, brilla y la gente cree que va a ser bueno, y ojalá, la verdad, ojalá las cosas vayan bien, pero en principio yo tengo mis dudas. Pero si gustan luego retomamos eso. Entonces, digamos, el proceso, para que nos lo dejemos claro, hay dos convertidores en este proceso. El primer convertidor se llama ciencia, que convierte el dinero en conocimiento. Y el segundo convertidor se llama innovación, que convierte el conocimiento en riqueza. ¿Por qué es importante esto de la innovación y de la riqueza? Porque eso sí encamina todo el desarrollo y generación de conocimiento y de innovación en un proceso que enriquece a la sociedad. De paso, las empresas se enriquecen, pues sí, pero la sociedad se enriquece, las universidades. Hay universidades que viven de patentes, no en México, ¿verdad? Hay universidades que lograron pegar 2 o 3 patentes y de eso viven, literalmente. El Gatorade, la asignación, y hay otros muchos casos. Sí, exacto. Y luego también hay científicos que se vuelven ricos, bueno, pues es parte del proceso, no es que se busque eso, pero el conocimiento es el elemento escaso, y ustedes saben que la economía siempre genera riqueza en torno a la escasez. Entonces, bueno, es un proceso así, pero eso genera que las empresas empiezan a invertir más también en ciencia y tecnología, y se suma a la inversión del gobierno. Entonces ahí se hace un efecto multiplicador, donde sí pasa lo que sucedió en Corea, o lo que sucedió en los países que estábamos viendo, donde ya el sector privado se integra en ese esfuerzo de inversión. Nos pusimos, ahora que hablábamos de la pandemia, ¿no? Nos pusimos vacuna Pfizer o AstraZeneca o Johnson & Johnson, bueno, hay otras, ¿verdad? No nos pusimos la vacuna
estadounidense o del gobierno, bueno, es igual como el de gobierno, pero no tan popular, ¿no? En fin, ¿por qué? Pues porque es esa asociación público-privada en torno al conocimiento. Pfizer llegó a una vacuna no porque sea una empresa superdotada, sino porque tiene muchas décadas de obtener fondos públicos de diversos gobiernos y de obtener la investigación que hacen las universidades para poder incorporarla a la generación de productos. Pero ni las universidades ni el gobierno o los gobiernos de los países hubieran podido tan rápido generar una vacuna como sí lo hizo Pfizer, que ya es una institución orientada a la innovación y a la generación lo más rápido posible de soluciones a problemas, ¿no? Entonces, es esa combinación lo que empieza a darle las características a la economía del conocimiento. Los países más destacados en esta sociedad y economía del conocimiento no son en los que solo el gobierno invierte en conocimiento, son aquellos en los que las dos partes están invirtiendo en eso. En fin, entonces, pues es así como se genera el proceso. Ahora, ¿qué podemos decir en torno a las universidades? Las universidades, y ya que dejamos ahí la sociedad y la economía del conocimiento, ahora empezamos la otra historia, la de las universidades, para ver. Ya sabemos todo esto, ustedes lo saben bien, son instituciones milenarias y todas las grandes civilizaciones de la historia de la humanidad tuvieron algo parecido a una universidad en China, en Arabia, en Egipto, obviamente en Europa, muy entrelazadas durante muchos siglos con la religión. Entonces era producto, digamos, de religión. No por nada, muchos de los primeros científicos pues eran monjes, ¿no? Eran como los laboratorios de investigación de la antigüedad. Pero bueno, por ahí hay una discusión que si desde el siglo XIII, que si en el siglo XV, total, en algún momento realmente la universidad empieza a volverse una institución más laica, menos impregnada. A veces son instituciones, sobre todo asociadas a la Iglesia Católica, pero que ya empiezan a tener una cierta autonomía, o francamente universidades que ya no tienen nada que ver con la religión. Y bueno, entonces ya, digamos, unos 5 siglos para acá, ya vamos a hablar de la universidad como una institución de defensa de la libertad de expresión y generadora de conocimiento riguroso. Pero es claro que la universidad pues ha sido una guía civilizatoria fundamental donde que no nos explicaríamos dónde estamos si no fuera por la existencia de las universidades. Sin embargo, pues en la actualidad traemos retos inéditos. Por una parte, lo que ya decíamos, la universidad pierde el monopolio. ¿Eso es bueno o es malo? No, yo creo que en general es bueno, sí, porque decíamos, hay más centros de generación de conocimiento. Pero sí, digamos, la universidad entra ya no como el único faro que ilumina a la sociedad con el saber, sino que está en concurrencia con otros centros generadores de saber, porque este conocimiento se desconcentra, circula, se socializa, se diversifica. Y luego en el ámbito de la formación, pues estamos viendo todo esto de lo que hablábamos ayer con algunos colegas, de todo lo que es el proceso de los microcredenciales, ¿no? Es decir, de una demanda de jóvenes o no jóvenes que no necesariamente están tan preocupados por el título,
sino que quieren conocimientos para poder insertar en los mercados de trabajo, tener oportunidades y también, bueno, pues las mismas necesidades de los temas cambiantes. Entonces hay toda una discusión si no están en declive los títulos universitarios. Entonces que eso nos pone a todo el mundo. Fíjense, cuando estaba yo con la CIC, estuve en un consejo que organizaron en Nuevo León, el entonces gobernador de Nuevo León, con los rectores de las 7, 8 universidades públicas y privadas más importantes de Nuevo León, y un grupo de empresarios también de los más importantes pues, de Nuevo León. Y entonces el tema era, pues coordínense más, hablen más entre empresas y universidades, porque el Estado necesita que haya mejor articulación. Y había varias reuniones, a mí me nombraron como una especie de miembro invitado de ese grupo, se reunía mensualmente, discusiones interesantes, pero lo más impresionante es que llegó un momento en el que los empresarios llegaron y dijeron, ya tomamos la decisión de que de hoy en adelante no vamos a comprar títulos de universidades, vamos a hacer exámenes de capacidades sin pedir título en la selección. Ya luego para tramitar les podemos pedir el título. Dice, porque ya nos dimos cuenta como universidades, como empresas, perdón, que lo que estamos haciendo es contratar títulos del TEC de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León y otras, y no necesariamente estamos contratando a la gente que necesitamos. Eso pues sí fue un shock muy fuerte para las universidades, ¿no? Porque entonces dijeron, bueno, yo estaba tranquilo porque a mis egresados me recontran porque vienen de la universidad, ¿verdad? Entonces no te pongas tan exigente. En fin, fue una discusión fuerte. No les puedo platicar el final de la historia porque ya dejé de ser director, que no sé, ya no formar parte de eso. Pero me pareció algo muy interesante porque eso de alguna forma está pasando, puede ser que no tan claramente como sucedió ahí, pero está pasando en todo el mundo. Entonces, es complicado. Y en parte, esto es porque venimos de un modelo muy tradicional de enseñanza unidisciplinaria, ¿sí? Y los problemas son interdisciplinarios, como ya decíamos, y de currículas totalmente rígidas, ¿no? Ayer yo les preguntaba aquí a mis colegas, ¿cuánto tardan en hacer un cambio curricular? Y bueno, se hablaba de años, ¿no? Yo lo sé, pero yo lo he sufrido igualmente en muchos momentos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque las universidades se construyeron para garantizar que lo que imperara dentro de la universidad no fuera una lógica política, ni una lógica religiosa, ideológica, sino que fuera la lógica del saber, lo cual está perfecto. Pero para garantizar que esa lógica del saber fuera la que comandara a la universidad, se construyeron burocracias universitarias donde se depositó esa decisión en los que saben, es decir, en los profesores, los investigadores. Y los profesores e investigadores, como en toda institución, no es que seamos malos, pero como en toda institución, pues esos saberes se convirtieron también en espacios de acción, en espacios de apoyo presupuestal, en espacios de influencia, y entonces a lo largo de los años se fueron rigidizando mucho estas estructuras, al grado de que hoy en día, yo sé que no es de lo que hablo, no es de la Universidad de Guadalajara, por supuesto que no, aquí no pasan esas cosas, pero me ha tocado ver en otras universidades que, pues cuando uno quiere generar un cambio curricular, pues hay verdaderos revoluciones de que protege su materia, porque su materia es su vida. Bueno,
¿De qué se trata? Si me quitas la materia, me quitas todo. Entonces, estamos en un proceso muy complicado. Pero la flexibilidad curricular es algo indispensable en esta actual coyuntura. Entonces, lo que tenemos que hacer es universidades que rompan esas estructuras tan rígidas curricularmente y que empiecen a jugar con otros elementos. Pero además, los mecanismos de gobierno de la universidad y también del aula de clases son tradicionales. También venimos desde hace varios siglos con el profesor que llega a una cátedra y los escuchan. Y por eso tenemos, digo, aquí es un auditorio, pero las aulas en general es una estructura totalmente jerárquica, ¿sí? Vertical. Y el gobierno de la universidad también es vertical. Resulta que eso ya no es funcional. Entonces, ¿cómo le hacemos para romper esas estructuras rígidas? ¿Cómo le hacemos para que el salón sea un espacio de interacción, de conocimiento y no de impartición de una cátedra? En fin. Y luego, bueno, para acabar el cóctel, pues las tecnologías, ¿no? Pues llega el profesor, yo en primer lugar con mi folder, el curso, viendo a ver si puedo hacer una proyección como esta, y los chavos están allá en la red y están generando el trabajo que yo les pido con el chat GPT y empieza todo esto que nos tiene verdaderamente abrumados, ¿no? Entonces, pues sí, vaya que tenemos retos las universidades. ¿Dónde están las universidades mexicanas? Fíjense estos datos, qué interesantes. Esas son las tendencias globales, es la tendencia mundial, digamos, de las universidades de avanzada. Entonces, en cuanto a la proporción de cursos generales como parte del plan de estudios, los currícula de muchas universidades del mundo van entre un 30 y un 50% de cursos generales, o sea, de troncos comunes. Y resulta que en México andamos por ahí del 1,5% de los cursos, ¿no? Es decir, formación sobre especializada y muy unidisciplinaria, que es parte del problema. Luego, la flexibilidad de la elección de cursos. Las tendencias es a que esta flexibilidad sea muy amplia, una flexibilidad creciente para cursos fuera del área de la carrera. En México es muy limitada. Generalmente, pues, poder tomar un curso en otra carrera es complicado. Ya no se diga en otro campus o en otra universidad. Eso es pecado mayor. Total de cursos en el plan de estudios, fíjense qué interesante. Todo el modelo europeo y el estadounidense también, canadiense, pues han venido hacia la disminución del número de cursos para la licenciatura. De hecho, hoy en Europa, en Estados Unidos, las licenciaturas son de 3 años, 40 cursos, por ahí, alrededor, hasta menos. Pero nosotros seguimos con nuestros 56, 60 cursos, 4 años, y a mí cuando fui director del CIDE casi me linchan mis colegas porque bajé en la carrera de economía de 4 años y medio a 4 años. Entonces me decían que eso iba a ser terrible, que si no aprendían lo que aprendían en este otro semestre que yo estaba quitando, iban a ser unos inútiles vagabundos egresados. Entonces, sí, es muy difícil, pero esa es la tendencia. Y luego la flexibilidad para reconocer el conocimiento fuera de la institución, todos los procesos de internacionalización, los currículos compartidos, títulos conjuntos, sí. Pues también, estas son las grandes tendencias. Yo conozco alumnos europeos, y aquí hay europeos que podrán corroborarlo, que prácticamente
Guadalajara en instituciones diferentes y en países diferentes, y así se echa toda la carrera o toda la maestría o todo el doctorado. Entonces, pero nosotros somos muy apegados a nuestros alumnos, entonces no queremos que salgan a ningún lado. Entonces, bueno, pues esos son nuestros resaltos. O sea que no está fácil. Y luego, fíjense, este dato que nos proporciona Blanco, pero no es Cuauhtémoc. Es José Luis, un colega que trabaja en Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los grandes planes de internacionalización ante este esquema en algunos países latinoamericanos? Brasil sí lo tiene, Ecuador sí lo tiene, Chile, Colombia, México no lo tienen. Bueno, no planes, pero ¿qué iniciativas, verdad? Bueno, pues Brasil trae Ciencias Sin Fronteras, el programa brasileño de movilidad científica, Chile, uno que se llama Learn Chile, Colombia, el Colombia Challenge for Knowledge. Cuando yo estaba en CONACYT teníamos más de 400 becarios colombianos, de los posgrados y programas acá en México. Era impresionante el grupo de colombianos, cómo estaban pues, sabiendo aprovechar las posibilidades. Ecuador tiene 3 iniciativas que son muy agresivas: el proyecto Prometeo, la Agenda 2035, y ese es nuestro México de hoy. La verdad. Bueno, ¿hay algo que se pueda hacer? Sí, ¿no? En lo que trabajan Stiglitz y Greenwald sobre la sociedad del aprendizaje, es muy interesante que ellos dicen, bueno, tal y como están sucediendo las cosas, hay un conjunto de países que se están decantando hacia lo que ellos llaman el equilibrio de alto aprendizaje, es decir, países en los que se acepta que la educación, los procesos de aprendizaje son cruciales y hay políticas públicas, lo que se dice en su momento, hay políticas públicas sistemáticas permanentes de apoyo para que esto vaya mejorando. Y entonces esos países logran un equilibrio de alto aprendizaje y ahí van, ya se encaminan. Quién sabe qué tan lejos llegan, pero ya se encaminan. Y hay otro bloque de países que no es estratégica la educación, la ciencia y la tecnología, lo hacen, pero nunca es un tema estratégico de política pública. Y esos pues se convierten en países de equilibrio de bajo aprendizaje, en fracasos recurrentes, no se logra transitar, los niveles educativos son mediocres desde la base, y bueno, son países que van quedando totalmente a un lado. Por eso, la OCDE, la UNESCO, el Banco Mundial, en fin, organismos diversos, Naciones Unidas, insisten en esta idea de consolidar la formación del capital humano a través de la innovación, del espíritu de la innovación, de la flexibilización de la formación en un corto plazo. Ahora, esto de desarrollar las capacidades de innovación es interesante. El profesor Christensen, que es un profesor de la Universidad de Harvard, hizo un estudio interesante donde nos dice que en realidad el análisis de la prosperidad siempre nos hemos equivocado. Dice, la prosperidad, bueno, pues todos entendemos el proceso del cual más gente de una región puede estar. Y la innovación cambia los procesos por los cuales una región transforma los procesos de trabajo, de formación de capital, en fin. Y dice, siempre se ha insistido en que son los países
con mayor nivel de prosperidad los que son capaces de hacer innovación. Nosotros mismos decimos, no, la innovación que la hagan en Estados Unidos, en Canadá, Alemania, nosotros como que no estamos en esas posibilidades. Pero en realidad, lo que demuestra Christensen con un estudio muy amplio de varios países es que es totalmente al revés. Son los países que tienen capacidades de innovación los que generan prosperidad, no los que tienen prosperidad. Entonces, él dice, la receta es generar procesos de innovación, romper estructuras rígidas y inculcar este espíritu de innovación. Con un colega yo realicé un estudio de capacidades de formación de capital humano con perfil de innovación. Hay una base de datos de la Secretaría de Educación Pública que es la 911. Yo pensaba, lo que ustedes nombran, la 911 es un número de emergencia, pero no, así se llama la base de datos, la 911. Ahí están todos los planes de estudio de todas las universidades de este país, ¿sí? Que son muchísimas universidades, muchísimos planes de estudio. Es una base muy, muy grande. Pero resulta de que me encontré a un colega joven, muy despierto, que me dijo, vamos a meter toda esta información en un sistema de redes neuronales de cómputo. Entonces, el sistema de redes neuronales de cómputo tiene la virtud de que jala muchas bases de datos muy grandes y las procesa pues, mucho más rápido de lo que uno lo puede hacer. Y es un sistema que va aprendiendo. Entonces uno le va dando palabras clave, entonces el sistema va aprendiendo cuáles debe de escoger. Ahí va, realmente es un sistema de inteligencia artificial. Y con especialistas de tecnologías y de características innovadoras de la formación de estudiantes, fuimos ubicando todo un paquete de palabras clave y de procesos clave. Y entonces el sistema lo que hizo fue revisar todos los planes de estudio, todas las materias, todos los contenidos de la enseñanza que se hace en nuestro país. Y entonces se llegó a este tipo de datos, ¿no? Las capacidades de innovación están más desarrolladas, se agrupaban muchas de estas palabras en pues, qué tanta relación tiene las instituciones educativas de ese estado con otras instituciones, con el mundo, y también la conectividad física, qué tanto los posgrados son no importantes, qué lugar ocupan, la formación de los estudiantes en tecnologías disruptivas, qué tanto la investigación se desarrolla en centros de alta tecnología y qué tantos investigadores del Sistema Nacional de Investigadores hay por entidad. Aquí, pues, nuestra universidad está dentro del paquete Jalisco. Ahora estamos tratando de trabajar en desagregar más esa información. Seguramente la Universidad de Guadalajara va a salir la mejor del estado, eso no tenemos duda, pero bueno, de todas formas esa es una realidad. O sea, Jalisco tiene una enorme capacidad para mejorar y para acercarse más a la formación de capital humano con un perfil de innovación. Y hay entidades que, bueno, por ejemplo, Ciudad de México, pues ya se entiende, Querétaro ha venido haciendo un esfuerzo muy importante. La verdad, en los últimos 20 años Querétaro ha incorporado no solo varias universidades, sino también centros de investigación de alta tecnología de una manera muy dinámica. Morelos es una distorsión, eso no gracias a Cuauhtémoc, sino es porque la UNAM descentralizó muchos centros de investigación. Morelos, por eso se brinca tanto Morelos. Aguascalientes ha venido haciendo un esfuerzo importante. Son datos también per cápita, ¿verdad?
Sonora, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Jalisco. Bueno, pero claramente pues hay una política pública estatal debe de partir de este tipo de parámetros para promover más el asunto. ¿Por qué tiene ese lugar Jalisco? Bueno, en estudiantes formados para las tecnologías disruptivas o las tecnologías más avanzadas del momento, fíjense qué curioso, Jalisco ocupa el lugar número 22 de los 32 estados. Llama mucho la atención. Igual en programas educativos de tecnologías disruptivas. Está bien en los posgrados de calidad, faltan centros de investigación, pero no está mal. Tiene muchos miembros del sistema nacional de investigadores, tiene muchos apoyos, en fin, muy alta conectividad, pero sí hay áreas de oportunidad, sin duda, que están ahí esperando una política pública más agresiva. Cuando uno mapea todas las entidades federativas con estas capacidades de formación de recursos humanos y la inversión que se está haciendo para el desarrollo de innovación y de tecnologías, pues también claramente Jalisco aparece en el bloque de las entidades más avanzadas, pero nuevamente pues, hay un espacio de oportunidades que no se han estado aprovechando. Y ya para cerrar y darles la palabra a ustedes, perdón que me haya extendido, ¿qué agenda inmediata se nos ocurre? Uno, flexibilizar la estructura curricular de enseñanza universitaria. Ese es un punto ya ineludible, no nos queda de otra, tenemos que hacer eso. Diversificar la oferta educativa y de investigación, transitar hacia organizaciones más promotoras de la innovación y el cambio que de la inercia y de la estabilidad, promover la internacionalización, que se ha debilitado mucho en los últimos años, diversificar fuentes de financiamiento. Ya sabemos que los presupuestos públicos no van a crecer tan rápido, tenemos que encontrar esquemas estratégicos de asociación con el sector privado, con fundaciones internacionales, con organismos multilaterales para financiar nuestras actividades, parte de nuestras actividades, renovar estructuras de gobernanza más horizontales, incorporando también actores externos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM sin estar en la UNAM, ¿no? Y de 15 miembros hay un externo, que soy yo. Bueno, poco a poco les digo, pero ustedes deberían de tener 5, al menos, ¿no? Hay que oxigenar mucho a las instituciones. Y bueno, incorporar sin duda nuevas tecnologías en la enseñanza y la administración. Aquí creo que se ha avanzado mucho la reflexión en la Universidad de Guadalajara. La verdad es que el CED ha tenido mucha influencia en esto. Ahora en la FI hubo todo un programa de reflexiones sobre la incidencia de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza, en la organización universitaria. Entonces, pues, para nada vamos mal, pero el ritmo es lo que nos está fallando. Vamos despacito. ¿Sí? Y para terminar nada más, que se quede por la imagen, todos hemos visto películas donde al final el muchacho o la muchacha llegan al andén del tren porque se está yendo su prometido o su prometida. Y entonces empieza a arrancar el tren y entonces empieza a correr, ¿no? Todos se la pantalla, siempre lo alcanzan, ¿no? Pero esos trenes ya no existen, ahora son de alta velocidad. Se va y se va. Esa imagen, si se nos va, ya se nos fue. Ya no podemos llegar a la tele y empezar a trabajar. Ya le bailamos con la 4T. Pues muchas gracias, ¿eh? Estoy atento a Muchísimas
intercambio de preguntas de parte de quienes nos acompañan. Por ahí tienen la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecerle el compartirnos sus visiones respecto a este tema que nos impacta directamente. Pero a mí me gustaría que nos compartiera su opinión respecto al tema del factor humano. Es decir, usted fue director del CONACYT, usted tiene muy clara la ruta que debería de seguirse. Seguramente usted conoce mejor que nosotros temas como esto de publica o muere o los áreas de oportunidad, por decirlo bonito, de un sistema como el Sistema Nacional de Investigadores. Y todo, bueno, todo lo que usted conoce y todo lo que nos acaba de hablar, pues lo tiene perfectamente claro y personas como usted, que afortunadamente han tenido posiciones donde pudiera tener un impacto. Entonces, ¿qué nos falta? Nos da miedo, no queremos afrontarlo, nos gana la individualidad por encima de la colectividad. ¿Qué es lo que nos pasa? O sea, porque el análisis está muy bien y yo recuerdo que alguien decía que si tienes bien hecho el análisis ya tienes la mitad del problema resuelto, pero pareciera que nada más ahí nos quedamos en la mitad del problema resuelto. ¿Por dónde pasa esto? Correcto, muy importante la reflexión. Miren, yo creo que, o sea, al Sistema Nacional de Investigadores específico no lo podemos analizar en el momento actual sin entender todo su desarrollo, ¿no? Yo, la verdad, no lo aprendí estando así. Esto nace en los años 80, en un momento donde la investigación en nuestro país había de buena calidad, de regular calidad, de baja calidad, pero todo estaba entremezclado. ¿Sí? Todo estaba entremezclado, entonces no se lograba impulsar realmente la investigación de calidad, porque había una tremenda confusión. Y podía haber quien se diera cuenta de eso, pero pues no tenía, digamos, ninguna autoridad para decir lo otro, y no se esperaba que los directores o los rectores supieran eso. Ese esquema, digamos, de desorden de la investigación en el país, más los sueldos insuficientes, fue lo que llevó a la idea de, bueno, vamos a crear un sistema que pues extraiga la investigación de más calidad y que mande un mensaje a la comunidad de que tienen que organizarse bien, de que tienen que hacer planes de investigación y generar proyectos y mostrar sus productos y que sean evaluados por pares, como se hacía en otros países, ¿no? Entonces, el SNI logró algo muy importante, que fue poner orden, y en ese momento era muy importante individualizar las agendas, porque si no, todo era una cuestión de que no, pues ahí nos juntamos y sacamos esto, bueno, pero ¿quién hizo qué? ¿O dónde está? ¿Quién era el líder? ¿Quién era el asistente? No había claridad de eso. Entonces, sí se mandó un mensaje de hay que hacerlo un compromiso más individual, ¿no? Entonces yo creo que eso se cumplió bien y eso ayudó a que despegara mejor la calidad de la investigación en México. Hoy tenemos investigadores mexicanos que sus papers, sus proyectos de investigación son retomados, muy reconocidos en otros países de la comunidad internacional, en fin, gracias a todo ese proceso. Ahora, como todo, tiene efectos perversos, que toda buena decisión trae un engrane de efectos nocivos adentro. Entonces sí, se fue sobre individualizando. También eso tuvo que ver con el cambio generacional, porque el viejo investigador, digamos, se organizaba en torno al SNI, pero seguía teniendo un compromiso muy fuerte con el grupo o con la universidad, porque era su desarrollo, así venía siendo desde antes. Pero ya cuando vienen nuevas generaciones, pues hacen un cálculo mucho más racional del tema. Y pues, lo que viene a sacar 3 papers o 2 papers a más, lo que pasa, lo que interesa, y hagan su lado, en fin. Entonces, es cierto que en esta etapa, ¿verdad? Cuando yo estuve en CONACYT,
hicimos muchas discusiones de cómo regresar a premiar el trabajo colectivo. Algo se hizo, algunas modificaciones se hicieron en ese entonces al reglamento. La verdad es que fueron modificaciones tibias, porque se decía no se puede hacer de golpe, porque eso va a confundir a la comunidad. Hay que ir modificando los criterios. Entonces, un primer criterio era la investigación colectiva también importa. Y también importa mucho, hay que tener de las dos, ¿no? Producción individual, pero también. Ese era uno. Y el otro eje que también hicimos reformas muy tibias, ahora digo muy tibias, en aquel entonces me parece que eran muy buenas, era pues que tenga un impacto, ¿no? Que tenga un efecto en la sociedad, a todo lo que se decía en ese momento, que no se quede en los laboratorios, en los corredores. Digo, de pronto la astronomía es difícil a lo cotidiano, y aún eso se puede, ¿no? Aún eso sí se divulga bien. Pero, bueno, entonces ese mensaje también. Ahora, ese segundo mensaje es más complicado, porque tuvimos reuniones, incluso hay un libro que yo, en la versión electrónica, se las puedo hacer llegar con gusto, de toda la discusión que en ese momento tenían en Inglaterra y en Francia, colegas, de cómo evaluar la parte cualitativa de la investigación, esa que ya no se puede demostrar en cuantas citas como tu artículo, sino que dicen, no, pues esto tuvo un impacto muy importante porque la comunidad de, no conozco bien el territorio, pero bueno, de Boca de Tomatlán, retomó parte de los resultados y se organizó de una manera diferente para obtener un resultado ambiental, por ejemplo, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo logras que haya evidencia de eso? Entonces, ahí toda esa parte cualitativa es muy complicada, y entonces nosotros no quisimos abrir demasiado la puerta. Lo que decíamos es, hay que también ir transitando a las comisiones para que le den un reconocimiento a eso, y vamos a mandar mensajes poco a poco de cómo debes de hacer evidente el impacto de tu investigación, y que no solo sea un invento, ¿no? Porque pues también ya nos conocemos. Y lo que pasó en el sexenio pasado fue que eso sí se abrió. Yo he estado en comisiones en el sexenio pasado de SNI, y sí me pone un poco nervioso que se dice, no, el señor dice que esto tuvo un impacto impresionante, pero no nos dice cómo ni por qué. No, pero tuvo un impacto. Entonces hay toda una discusión ahorita de los criterios, si se están confundiendo, ¿no? Y que ya no te premien tanto como antes los papers, bueno, siempre y cuando haya una manera también racional de evaluar lo otro, pero ahí es donde estamos un poco complicados, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa es una discusión que tenemos que seguir dando, tenemos que seguir reformando el sistema, y tenemos que sintonizarnos con la discusión internacional, porque también, otra vez, esto no solo es México, esa es una discusión que trae. Igual toda la cuestión de las publicaciones de las revistas, ya no me extiendo más, de revistas que se han aprovechado mucho, de las publicaciones de científicos que se aprovechan el trabajo, las que cobran, todo eso. También hay toda una revolución a nivel internacional de los científicos que dicen ya no más de estas revistas, vámonos a otro tipo de publicación. Bueno, ahí hay que estar adentro de eso para seguir, pero no creer que en México tenemos un sistema que no tiene que ver con lo que está pasando. O sea, no te quedes satisfecha tu pregunta. Bueno, creo que ya nos excedimos un poquito el tiempo, pero hay dos personas que levantaron la mano, entonces vamos a agotar estas últimas dos intervenciones. Levantó por ahí el profesor y enseguida la profesora. Por favor. Ahí atrás de usted. Gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la presentación, doctor Enrique. Mi pregunta va pensando de manera más humana, específicamente con los profesores y los investigadores,
que están cercanos a esta aula pues, con los alumnos, y viendo el dato que nos dio de la gran diferencia, esta gran brecha que hay entre la forma de que están funcionando las universidades en países como Corea, que nos comentó, y viendo esta gran diferencia con México, ¿qué se puede hacer, ¿no?, desde estos núcleos para tratar de disipar o acercarse un poquito, ¿no?, acotar esta brecha, tomando en cuenta que somos países pues, en desarrollo, ¿no?, y las características y el contexto es totalmente diferente a estas universidades con las que se compararon, ¿no?, México? Entonces va como más dirigida como a estos núcleos. No sé qué nos podría compartir. Gracias. Sí, gracias. También muy importante la reflexión que compartes. Bueno, yo creo que, digamos, este tipo de ideas o de evidencias las tenemos que difundir mucho en el entorno de las universidades para abrir procesos de reforma universitaria, cuidando que no se sobrepoliticen, ¿no?, sino que realmente sean reformas de la estructura académica, no de otro tipo, y donde vayamos a un sistema de flexibilidad curricular ya, rápido, pronto, donde discutamos cómo podemos comprimir las licenciaturas. Y la universidad debe hacer esa reconversión, menos años de licenciaturas, ajuste de las maestrías, en fin. Y ahora sí que con el tiempo que le queda libre, tiene mucho que ofrecer en formación continua, que es la otra cuestión, la formación de toda la vida. Ahora, antes salía uno de la carrera, los viejitos salíamos de la carrera y decíamos, ya, acabé con la universidad, ya soy licenciado, ya soy doctor, ya soy... Ahora eso es totalmente ilusorio, sales por un ratito. De hecho, hay universidades que tienen una especie de ¿cómo se le llama?, pasaporte universitario, donde simplemente te van ahí, digamos, abonando todas tus formaciones que vas teniendo, tu licenciatura, un diplomado, otro diplomado, un curso corto, un taller, ¿no? Y luego con todo lo otro que haces te pueden certificar con otro título si fuera necesario, en fin. Entonces ese tipo de flexibilidades sin duda las podemos hacer ya muy pronto y las tenemos que hacer. Y la internacionalización es importante porque la internacionalización pues, te mete en otra dinámica. Es muy impactante lo que pasó en Europa con el programa Erasmus, que obligó a todas las universidades en ese entonces eran 16 países, creo, los de la Unión Europea, ahora son más, pero en aquel entonces eran 16, todas las universidades autónomas, pero se fueron alineando porque los programas de reconocimiento internacional tenían esas características, porque el financiamiento, becas, todo se asoció a eso. Y hoy en día es un marco muy homogéneo y muy flexible. Entonces, pues yo creo que tenemos que avanzar hacia allá. No es posible hacerlo en todas las universidades del país porque son muy desiguales, pero claramente podría haber un bloque de 10, 15, 20 universidades, o una por estado, si quieres, ¿verdad?, entrar ya a esa dinámica de interconexión. Entonces tú podrías ir a tomar un curso a otra universidad de otro estado durante un semestre hacerlo allá, otro acá o en otro país. En fin, eso simplemente es un tema de mucha voluntad, pero no solo a los rectores, no solo a los dirigentes, porque pues un rector dice, yo abro ahora un proceso de reforma y quién sabe dónde va a parar, ¿no? Entonces yo creo que sí es un asunto de llegar a un consenso de las comunidades académicas, de las universidades, por entrar a un proceso ordenado y de cambio de todas estas estructuras muy rígidas, ¿no? Aquí la universidad sí tenemos un programa de Sí, poco a poco, claro. pueden ir a Europa o pueden ir a América. No se aprovecha. Y a veces me falta. Muchas gracias. Pues una última pregunta. Bueno, gracias, doctor Cabrero. Me gustaba mucho cuando escribí sobre municipios y innovación, espero que pronto lo retome. Pero bueno, sobre este tema, allá nuestro rector general
se decía preocupado porque cada vez menos estudiantes hacen admisión a áreas como las ingenierías, por ejemplo, ¿no? Hay un está muy bajo. Y en esos países que nos ponen ejemplo y que está muy bien claro el diagnóstico, pues mucho de la innovación de los centros tecnológicos tienen que ver con ese tipo de ciencia, con esas áreas. Y yo reflexionaba hace unos meses, pues de repente, ¿qué hacemos para incentivar más esas áreas? También, por ejemplo, es una debilidad de política pública, que en este caso yo sí le veo más a la institución. Por ejemplo, ¿a cuántos rectores generales vemos o rectores de centro que vengan de esas áreas? Pues casi siempre vienen más con el área de las ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Pero también en la educación básica pasa lo mismo, por ejemplo, ¿no? O sea, a quien mal le temen los estudiantes son a las matemáticas, por ejemplo. O sea, ¿qué tendríamos que hacer para revolucionar eso, no? Porque de ahí depende mucho que nuestra prosperidad venga de la innovación y del cambio tecnológico. Si no damos ese paso, no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, seguiremos por el camino de siempre y nunca dejaremos de ser ese país emergente con una gran posibilidad de futuro. Correcto, totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que ese es uno de los problemas que se están analizando. Pero es muy difícil entrarle ya a nivel universitario. La verdad es que ese es un problema de la educación básica fundamentalmente. Que además, pues, preocupémonos por todo el proyecto de la nueva escuela que eliminó los libros de matemáticas. Viene algo de matemáticas ahí disperso en los títulos del texto, pero eliminó como tal los títulos de matemáticas. Una cosa que a todos los colegas científicos y matemáticos del país los tiene muy preocupados, nos debe de tener preocupados a todos, aunque nadie se moviliza para eso, ¿no? Pero entonces sí estamos en un muy mal momento y las últimas resultados de la prueba PISA se dicen, ¿no? Desde muy por abajo de lo que podríamos estar. Entonces, bueno, ahí hay que entrarle a una reforma de la formación desde la educación básica, no hay de otra, y que esto venga pues permanentemente reforzado. Y la otra cosa que yo escuchaba a un matemático amigo que ha hecho toda su carrera en Alemania como investigador, él me decía, ahora con los sistemas de cómputo, con los sistemas informáticos, es mucho más fácil atraer al interés de áreas de STEM, ¿no? Científicas, tecnológicas, ingenierías y matemáticas, porque pues ya empieza un lado lúdico que antes solo algunos lo tenían en matemáticas y ahora puede ser mucho más amplio, porque varios de los procesos de aprendizaje y de la complejidad de las capacidades en el dinámico de matemáticas los puedes acompañar con el soporte, digamos, de inteligencia artificial o cosas accesorias. Entonces, hay mucho que hacer al respecto. Hay toda una discusión de cómo formar a los niños en las materias más técnicas, que en México no estamos en esa discusión y que yo la escucho en muchos países muy interesante. Entonces, y yo creo que las universidades ahí sí tenemos un papel en la política de educación básica. No nos hacemos presentes, pero creo que nos tenemos que hacer presentes. Pues muchísimas gracias, doctor. Creo que ha sido una charla sumamente estimulante. Realmente creo que es una discusión que pues hay que mantener permanentemente. Son reflexiones que hay que pues alentar a que todo el tiempo estemos realizando, y pues mucho más en la coyuntura en la que se encuentra nuestra universidad ahora mismo, ¿no? Creo que es muy importante, y pues por eso yo le agradezco muchísimo, doctor, por habernos aceptado la invitación, así como al Centro Universitario de la Costa, su rector Jorge Telles, así como todo el equipo que nos ha facilitado todas lo necesario para poder estar aquí y tener esta charla de la Cátedra del Futuro del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo con el doctor Enrique Cabrero, a quien deseamos entregarle un reconocimiento, doctor, como una muestra simplemente de nuestra gratitud por
Felicidades por todo el apoyo y a todas y todos ustedes por su asistencia. Tengan una buena noche.